cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar, pues es muy importante entenderlo de una forma integral. No solo entender la salud particularmente en alguna condición como pues una enfermedad o una situación física, emocional o mental, sino realmente en la integridad que somos, en el comportamiento, en las ideas, en todo nuestro ser, hasta en el estado vibratorio y también en nuestro entorno, en nuestras relaciones, en cómo manejamos nuestra economía, el dinero, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida es importante que haya salud, ya que la salud representa la armonía y el buen funcionamiento de todo aquello que le corresponde. Por lo tanto, entonces, la salud es eso, la armonía y el equilibrio en todo en nuestra vida. De acuerdo a eso, pues los temas no solo son de condiciones físicas, sino son en todos los aspectos para poder sustentar, tener la armonía de la que estamos hablando. Fíjense que al día de hoy quisiera, o voy a hablar más bien, no nada más quisiera, yo quiero y entonces lo hago, ¿verdad? De las condiciones que tienen que ver con la salud y el bienestar económico. Generalmente, si hablamos de salud y bienestar económico, pues las mayores personas sienten que batallan, que tienen problemas y pues yo creo que sí. Si nos ponemos a ver de esa manera en la cuestión económica, donde la mayoría de las personas representa la economía al dinero, ahí tenemos el primer error. Cuando hablamos de economía, tenemos que hablar de la administración y el buen uso, principalmente, o el uso de todas las condiciones que sean un bien para nosotros, en todos los aspectos. Por ejemplo, desde el agua, el aire, las horas de sueño. O sea, la economía relativamente abarca todo, ¿verdad? Cómo administramos o cómo utilizamos las condiciones o cosas que tenemos, ¿no? Un carro, una casa, o sea, todo es economía en ese sentido y el uso de ello. Como les digo, relativamente la mayoría de las personas piensan en dinero. Entonces vamos a hablar de la salud económica y más con referencia al dinero. ¿Por qué quiero hablar de este tema? La verdad, este tema a mí generalmente no me gusta mucho hablar de ellos, pero siento que este tema es uno de los temas que más les quita la paz, que más les quita la oportunidad de mantenerse en armonía y en salud. Los mete en una condición de ansiedad generalmente fuerte, sintiéndose nerviosos, sintiendo que no van a poder, que es difícil, y pues esas condiciones realmente nos quitan significativamente la oportunidad de hablar de una paz o de una armonía o de una salud plena y total. Entonces, mientras no estemos sanos económicamente, definitivamente la salud en todos los demás aspectos es muy difícil que esté presente. Y es bien curioso, mucha gente que prioriza principalmente el dinero, se la pasa trabajando y trabajando y si llegan a acumular dinero suficiente, muchos de ellos, la mayoría, el dinero que llegan a acumular lo llegan a gastar incluso en tratar de pagar por el estrés que tienen por trabajar tanto, en pagar, por ejemplo, un tratamiento de salud porque se enfermaron por el trabajo que tienen. O sea, a final del día se gastan lo que ganaron en aquellas condiciones por las cuales se desgastaron. Es increíble. Entonces, el hablar de la economía, el hablar de las condiciones de cómo se maneja el dinero es importante. Dicen que aquel que tiene hambre difícilmente entiende alguna idea o algún concepto, que para que alguien pueda de alguna forma poner atención a algo, tiene que saciar su hambre, por decirlo de alguna forma. Y no me gusta este ejemplo porque se ve medio brusco, pero yo creo que nos da una imagen muy clara de que no podemos, en vez de hambre, yo diría carencia, vivir con carencia o tener carencia en nuestro corazón y en nuestra mente y hablar de lo que es el amor verdadero, incondicional, de la paz, hablar de las condiciones del bienestar pleno y total. ¿Cómo podríamos hacer eso cuando sentimos una carencia en ciertos aspectos de nuestra vida o en muchos? Por eso hablar de este tema es fundamental e importante. ¿Qué es el dinero? Tendríamos que empezar por ahí. Como le hemos dicho otras veces, el dinero es un invento moderno, relativamente moderno, donde es un gran invento. Nos ayuda a tener una oportunidad del bien o el servicio que cada quien represente, haga, de lo que cada quien entrega a los demás,
se convierta de alguna forma en una manera de intercambio donde podemos entonces equilibrar los beneficios y bienes que cada quien entrega y poder entonces tener aquello que nos conviene. Vamos a decir esto: a través del dinero tenemos más libertad. Anteriormente, cuando existía el trueque, y por ejemplo, si yo, no sé, fabricaba muebles, pues bueno, yo podría cambiar una silla por a lo mejor, no sé, un costal de harina. Pero el que hacía la harina, pues a lo mejor yo le daba una silla, pero pues ya no quería otra silla la siguiente semana y yo necesitaba otro costal de harina. Entonces yo tendría que darle la silla a alguien o le preguntaría al de la harina, oye, bueno, pero ¿qué te hace falta? No, pues me hacen falta huevos. Bueno, soy medio feo, pero bueno, sí, vamos a pensar así. Entonces voy con el que tiene huevos y le digo, ¿y te falta una silla? Me dice, sí, sí me falta una silla. Le entrego una silla, me entrega una bolsa con huevos, voy con el de la harina y le digo, mira, aquí están los huevos que te hacen falta, dame mi costal de harina. Y tendría que hacer trueques y andar buscando a quién le falta, qué le hago, o a quién no, para poder entonces yo tener las necesidades que puedo, cubrir las necesidades que puedo tener. Entonces es importante verlo así. O sea, el trueque era muy difícil, era andar buscando, cambiando, a veces tienes que acumular cosas que no necesitabas, intercambiarlas a ver si alguien más las quería en cierto momento. Era muy difícil. Hacía que la gente fuera más como autosuficiente en el punto de que solo comer, consumir aquello que le pertenecía, aquello que tenía en su lugar, pero adquirir de otras personas era muy difícil. Entonces ahí es donde entra el dinero. El dinero viene a equilibrar ese punto. Entonces todo lo cambiamos por dinero, todos en conjunto le damos un valor al dinero y utilizamos el dinero como moneda de intercambio, pero que es algo que todos podemos utilizar y ya no tengo que buscar a alguien que quiera algo para intercambiarlo con alguien que quiera otra cosa. Simplemente con el dinero es como algo más que me da mayor libertad porque lo puedo utilizar con uno y con otro y con otro y con otro sin tener que intercambiar. Entonces, cuando aparece el dinero, permite incluso la formación de las ciudades. ¿Por qué? Antes, cuando no estaba el dinero, como tenías tú que ser lo más autosuficiente posible en el sentido de la alimentación y de todo, tenías que tener al menos una parcela, tenías que tener animales, tenías que tener todo aquello que fuera necesario para tú sustentarte. En el momento que están las condiciones del dinero, ya no necesitas la parcela, porque hay quien tiene la parcela y más grande que te va a vender con el dinero aquello que tú necesitas. Ya no necesitas animales, porque el que cría los animales, tú en cualquier momento vas al mercado y compras un animal que vas a usar y ya. Entonces permitió que se hicieran las ciudades, porque entonces en las ciudades, las casas, las personas podían aglomerarse más todavía y no tenían necesidad de ser tan autosuficientes como lo son o lo eran en el campo o anteriormente antes de que existiera el dinero. Entonces, para eso se hizo el dinero. Es una moneda de intercambio que facilita la interacción entre las personas y que cada quien se focalice más a lo que más fácil puede entregar en vez de tener que usar su tiempo en condiciones que tenía que usar para ser autosuficiente o sustentarse por sí mismo porque no podía intercambiar tan fácil los bienes o servicios que podía entregar o prestar. Así, literal. De acuerdo a eso, pues en un principio no había problema, era un gran beneficio. Pero después al dinero se le empezaron a dar otros valores. Valores que definitivamente hoy en día venimos viviendo y no es lo mejor. Se usa el dinero se le da un valor por sí mismo, desgraciadamente, se olvida realmente qué representa, qué es, qué herramienta sirve o para qué fue hecho. Entonces parecería que en cierto momento el dinero se hace un ente por sí mismo, donde el dinero ya se convierte en un objeto, donde el dinero no es un objeto, el dinero está representado por un objeto a través de un billete, una moneda, peor aún, el dinero tan no es un objeto que hoy podemos ver que el dinero se representa por un número en una computadora. Por ejemplo, en una cryptocurrency o una moneda virtual, literal, una criptomoneda. O sea, de alguna forma, tan no tiene un valor como objeto el dinero que se puede representar en una pantalla o en un bit, más bien dicho, o una serie de bits. Increíblemente.
Sin embargo, aunque el dinero no tenga un valor como objeto, las personas lo experimentan y lo viven como si fuera un valor como objeto. Por ejemplo, ¿cuánta gente no muere o no mata o no deja su vida por un papel? Y un papel puede ser desde un billete o un cheque, ¿no? O por un pequeño pedazo de fierro, una moneda, ¿sí? Aunque sea de oro. Pero la moneda en sí, el billete en sí, el cheque en sí, no tiene un valor, representa un valor. Y ahí hay una condición bien importante de entender. Si tú vives el dinero dándole valor de objeto, ya desde ahí empezamos mal. Vas a tener más dificultad, vas a tener que tener condiciones más difíciles para justificar una buena economía. Cuando tú entiendes cómo fue hecho el dinero y en vez de darle un valor como objeto, le das un valor de lo que representa, es más fácil. El punto entonces primario y primero es no darle un valor como objeto y darle un valor de acuerdo a lo que representa. Entonces, cuando tú ves un billete, cuando ves un esto, un otro, una criptomoneda, lo que veas, solo estás viendo la representación de un valor que le damos entre todos. Ni siquiera tiene un valor por sí mismo. Es un valor que le damos entre todos de acuerdo a cómo nos ponemos de acuerdo. Valga la redundancia. Entonces, no es realmente como lo habíamos vivido. Cuando entonces le damos un valor de representación, el peso físico como objeto, lo tangible que no tiene, que la gente piensa que sí, deja de tener tanto peso. Y al dejar de tener tanto peso, es más fácil que fluya. Ahora, hablar de dinero como tal, tendríamos que decir, el dinero representa esa herramienta para ese cambio o intercambio de bienes y servicios que cada quien podemos proveer. Sí, pero no es la única forma. Sigue existiendo el trueque. Sigue existiendo que alguien te regale, te dé. O sea, siguen existiendo muchas formas y muchas maneras, no solo el dinero, para entonces tener o justificar aquello que necesitamos. Y tenemos que estar abiertos a todas esas posibilidades. Es el segundo punto. La mayoría de las personas están cerradas significativamente a otra posibilidad más porque solo piensan y creen por el valor malo que le dieron al dinero o equivocado, que solo el dinero puede darles aquello que quieren o necesitan. Y de ahí estamos también otra vez equivocados. Tercer punto, creemos y pensamos que nuestro esfuerzo es relativo o equitativo a la condición del dinero. O sea, hace que nuestro esfuerzo debe ser representativo directamente al dinero que obtenemos, realizamos o tenemos o hacemos o como le queramos llamar. Y no es así. Nosotros, por nuestro esfuerzo o nuestro trabajo, no debemos estar esperando directamente una remuneración económica y ya. No. Nosotros debemos de entregar aquello que podemos proveer a los demás en amor, en dar porque somos lo mejor que podemos entregar a los demás, entregar a la humanidad, a las personas a tu alrededor. Si sabes hacer trompos, haz el trompo más bonito y es lo que vas a entregar a los demás. Si eres abogado, sé el mejor abogado y eso es lo que vas a entregar a los demás. Si eres doctor, sé el mejor doctor y eso es lo que vas a entregar a los demás. Pero no pensando en un intercambio por dinero. Porque en el momento en el que haces eso, lo que estás haciendo es dándole un valor a lo que tú puedes proveer. Y generalmente lo que tú puedes proveer tiene un valor por encima de lo que puedes recibir económicamente, no importa cuánto recibas. Puedes recibir todo el dinero del mundo, eso no importa. Porque lo que tú puedes entregar a los demás tiene un valor por encima porque no es representativo económicamente. Solo es representativo en el valor que se le da para poder intercambiar, pero no tiene una representación verdadera de lo que tú estás entregando. Entonces, si tú sientes que al entregar lo mejor de ti recibes un dinero, piensas que fuiste pagado con eso y cuando lo volteas a ver,
te das cuenta que no vale lo que tú hiciste ese dinero. Y es cuando te vas a sentir insatisfacción, te sientes que no fue suficiente, te sientes que no te valoran, pero porque tú mismo estás intercambiando lo que tú estás entregando directamente por un dinero. Al contrario, cuando tú entregas lo mejor de ti y das lo mejor de ti, el dinero llega por añadidura, o la condición de sustentar o justificar aquello que estás entregando llega por añadidura. Entonces todo es diferente, porque el dar lo mejor de ti libremente te llena de satisfacción, de plenitud, te llena de un bienestar significativo. Entonces no hay un intercambio directo por aquello que tú estás proveyendo. Cuarto y muy importante, indistintamente del esfuerzo o no esfuerzo que tú hagas, realmente la fuente no eres tú ni tu esfuerzo, es Dios. La fuente no es el dinero en sí, no es un gobierno, no es un grupo, no es un banco. No, a final del día siempre y sí, la fuente sigue siendo Dios y no puede ser de otra manera. Porque hasta el papel, la moneda, la computadora, el bit, todo está dentro de Dios. Entonces, mientras tú sigas pensando y creyendo que la fuente es otra cosa que no sea Dios, y le das valor a la fuente de las cosas o de la vida, incluso del dinero, a un banco, a un gobierno, al dinero mismo, a tu esfuerzo, te estás equivocando. Entonces, una condición importantísima, la fuente verdadera es Dios. Número 5, si la fuente verdadera es Dios, tienes que entender que la forma en que se justifica a Dios para poder proveerte es de cualquier manera, no solo a través del dinero, no solo como tú esperas, no solo como tú crees. Dios se puede manifestar de una forma o de otra, y si le agradecemos a Dios que se manifieste de la forma más eficiente y mejor, así será. Entonces lo que tenemos que hacer es que se justifique de la mejor forma, con el menor esfuerzo, de la mejor manera, cómo se cumple o cómo se sacia la necesidad que tenemos. Cuando estamos solo pensando en el dinero, estamos forzando a que Dios se manifieste solo a través del dinero. Cuando Dios se manifiesta de otras formas, de otras maneras, ni las volteamos a ver, no las tomamos en cuenta, porque estamos condicionados y esperando que solo a través del dinero. Ahora, y aunque fuera solo a través del dinero, pensamos que es solo a través del dinero que nosotros generamos con nuestro esfuerzo, equivocándonos significativamente otra vez. ¿Puede justificarse a través del dinero? Sí, pero también tenemos que estar abiertos. El dinero que alguien me regala, que alguien me da, que alguien me encuentro, si una rifa, si una... indistintamente, y solo se pongo como ejemplos. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe la mejor forma en que se va a justificar en el momento indicado y exacto en el que se necesita justificar toda necesidad. Eso es exacto. Entonces, número, ¿qué vamos? 6. El número 6 es: no quieras controlar todo. Quieren controlar todo. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto tengo? Tienen que entender que no hay un control, sino la generación consciente de un flujo. Y ustedes con sus necesidades pueden generar conscientemente un flujo. ¿Qué significa eso? Si yo ahorita quiero algo, lógicamente no voy a tener cómo cumplir con eso porque no lo quería antes. En el momento en que yo decido algo, mantengo mi decisión, genero el flujo consciente y las cosas empiezan a acomodar para que eso se manifieste. Pero tengo que entender el proceso que se da después de mi elección o mi decisión. La mayoría de las personas deciden y se responden a sí mismas: no tengo, no puedo, no, qué difícil. Porque ni siquiera generan la necesidad sostenida y se esperan a que las condiciones se acomoden de otra manera, tomando como respuesta ese no que se dicen a sí mismos. Y número 7, no seas tan terco. No seas tan terco que vuelvas a caer en cualquiera de las otras condiciones, olvidándote de ellas. No seas tan terco volviendo a generar esfuerzos o pensar que el esfuerzo tuyo es la fuente o que el dinero es aquello que te lo da o el banco. O sea, necesitamos entender que no es así.
Ahora, tenemos que llegar a entender que la carencia no es verdad, que la carencia realmente es algo que las personas le dan valor, que las personas le dan sustento y que por lo tanto así lo viven. Y la carencia no es verdad porque si la carencia existiera, no existiera el universo, no existiera el mundo, no existiera la creación. Si la creación existe, es porque todo está sustentado, justificado, en perfecta armonía y en perfecto estado. Si fuéramos conscientes de todo lo que converge, de todo lo que pasa para que esto se sustente, para que esto exista o para que nosotros seamos conscientes de lo que existe, híjole, no pensaríamos que existe la carencia. No le daríamos valor o cabida a la carencia o a carencia alguna. Con todo esto, lo podría resumir de una manera muy fácil. Existe suficiente de todo y para todos. Dios provee en abundancia y plenitud y nunca, nunca, nunca queda a deber. La fuente verdadera es Dios y no otra alguna. Antes de que sea pedido, se te ha sido dado. Antes de que preguntes, la respuesta siempre ha estado ahí. Antes de que toques una puerta, la puerta está abierta para ti. Realmente la carencia solo es una ilusión, porque la verdad es la providencia misma de Dios. Si no existiera la providencia de Dios como existe, tú no existirías en este momento. Si en este momento existes, todo, todo, todo es posible. Y si todo es posible y la posibilidad que hoy vives no es la que tú quieres, elige nuevamente una nueva posibilidad y hazla entonces tu experiencia para que estés más de acuerdo, que seas más congruente con lo que quieres y con lo que experimentas, con lo que has decidido vivir. Porque la abundancia, la plenitud, lo justo y lo suficiente, toda necesidad es cubierta desde el momento en que se creó. Por lo tanto, la providencia de Dios siempre, siempre, siempre está presente. Si no fuera así, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un país como México, como otros tantos, de hace 20 años para acá, se haya devaluado tantos miles y miles de veces la moneda, el dinero, y la gente sigue viviendo y comiendo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en este último año todo cueste más de un 40, 70, 80% y las personas sigan viviendo? Unos me podrán decir, no, es que ahora batallamos más. No, es que si revisan bien y son objetivos, todos lo siguen haciendo igual. Uno pues, no, es que ahora me endeudo más. Ok, la deuda es parte normal de la forma de vida económica actual. La deuda es una herramienta igual que el dinero para la economía. Es igual. Si la sabes utilizar, es una herramienta. Y si no la sabes utilizar, pues tampoco pasa nada. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, la gente se puede ir a la bancarrota varias veces y es parte de la economía. No existiera la bancarrota de esa manera si no fuera una herramienta como parte de la economía para que las personas puedan salir adelante. O sea, las cosas no están hechas para que terminen o para que se acaben. Las cosas están hechas para que continúen. Ahora, nadie quiere llegar a una bancarrota, nadie quiere llegar a un crédito que no pueda pagar. No, no es la idea. Pero indistintamente, Dios provee siempre. Yo creo que una pregunta importante es, ¿cómo justificas tú que provee Dios? Si tú quieres controlar todo, la mayoría de las justificaciones no van a ser las mejores. Mucha gente está acostumbrada a justificar cómo provee Dios a través de estar pidiéndole a todo el mundo, otros a través de hacer cosas malas, que no está bien. Y así, cada quien. Hay gente que con mucho esfuerzo y mucho trabajo justifica. ¿Por qué no justificamos de la mejor forma y la mejor manera y se lo dejamos a Dios, pero entregando lo mejor de nosotros? No siendo flojos, no una falta de actividad o actividades que no nos gustan y que batallamos para hacer, para generar un esfuerzo y vender el esfuerzo por dinero. Porque eso es lo que la mayoría de la gente hace, vende su esfuerzo por dinero y han llegado a pensar y creer que mientras más esfuerzo hagan en algo, pues más dinero les va a caer. Y así no funciona. Disfruten, entreguen lo mejor de ustedes, sean proveedores de la mejor versión de ustedes. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Y lo mejor que pueden hacer es lo que más disfrutan.
Y de acuerdo a eso vamos a vivir mejor todos. Pero bueno, Dios provee al final del día, indistintamente. Dios provee en abundancia y en plenitud. Y podrán decir, y los que se mueren de hambre son las historias que se tienen que vivir. Los que se mueren de hambre son porque así como el que se muere de una enfermedad o el que como quiera se va a morir hasta estando sano porque era su momento, son parte normal de la forma de vida actual. Si elevamos nuestra conciencia y tenemos una forma distinta y diferente de vivir, no se va a morir la gente de hambre. De hecho, si tenemos todas las herramientas, toda la forma en la actualidad para que la gente no se muera de hambre. Sin embargo, hay historias que tienen que vivir de esa manera y pasa eso como cuando, como les digo, la persona que muere de una enfermedad, de un accidente, es parte misma de la vida que se forma o que se vive actualmente. Pero no estamos viendo que toda la humanidad está muriendo de hambre. Y si fuera así, vamos a pensar que en cierto momento toda la humanidad muriera de hambre, no es por carencia, es por experiencia, es porque es una historia, una vida que se tenía que vivir de esa manera y se experimenta de esa forma. Pero hasta eso es abundancia, porque existe esa historia para que alguien la viva. Ahora, en vez de estar diciendo no tengo, no puedo, no me alcanza, qué difícil, ya aumentó todo, híjole, estos precios están desorbitantes, cualquier comentario de esa manera en carencia, es momento de decir en cada momento y en cada instante, es momento de decir Dios provee. Y cuando decimos Dios provee, no es un acto de fe, ni es una idea, ni es algo que nosotros estamos activando al decir Dios provee. Es una toma de conciencia. O sea, ¿qué significa eso? Cuando yo digo Dios provee, estoy haciendo conciencia de la verdad, de que realmente así es, porque si no, nada de esto existiera. Entonces, Dios provee significa que reconozco la verdad de la providencia de Dios como fuente verdadera de todo y que de acuerdo a eso, como hasta este momento, nunca me ha faltado nada ni me faltará. Que Dios me ha dado el libre albedrío para elegir y que Él se ocupa también de suplir cualquier necesidad que yo tenga. Y yo me ocupo también de tener las mejores justificaciones con el menos esfuerzo. Y esfuerzo no significa actividad, puede ser con la mayor actividad, pero con el menos esfuerzo es ir en contra de ti mismo, de lo que quieres realizar, de lo que quieres vivir, disfrutando en bienestar y en plenitud, entregando lo mejor de mí a todos los demás. Dios provee siempre. Y entendiendo que cuando yo genero conscientemente una necesidad, es un proceso en el cual todo se acomoda para que las cosas se den y se manifiesten. Pero si ustedes mismos se están negando y negando y negando, no tengo, no puedo, no me alcanza, y quejando y quejando y quejando, solo se están revolcando en la carencia. Y si solo se están revolcando en la carencia, su experiencia no puede ser de otra manera más que en carencia misma. Escúchense, apréndanse a escuchar, y no solo con el dinero. La queja hace que no estén en la abundancia consciente y plena, aunque la vivan. Si se ponen a ver y son conscientes, las carencias de las que hablan y de las que aparentemente tienen son más en su experiencia por la idea que tienen de ello en la cabeza que realmente en la realidad. Imagínense una persona con sobrepeso que se queje porque no hay que comer. Pues, ¿cómo? Y ustedes son esas personas ahorita. Tienen todo y siguen quejando de que es difícil y que no hay. Han y están viviendo épocas de mucha abundancia que no se veían antes. De hecho, por no valorar la abundancia, desde antes que les he dicho yo, ahorita tenemos una época de menos abasto o de menos abundancia, entre comillas, que lo que había anteriormente, en el sentido de que hay un desabasto significativo en muchos aspectos. Pero aunque hay un desabasto significativo, aquí estamos, sanos, viviendo, sustentándonos. O sea, vamos adelante. La providencia de Dios sigue manifestándose increíblemente. ¿Cómo creen que Jesús multiplicó los panes y los peces? No los multiplicó por Él. Él solo generó la necesidad consciente y el que multiplicó los panes y los peces es Dios. Pero pensamos y creemos que esa historia quedó hace 2000 años o más de 2000 años y que nos la cuentan en un libro, en una Biblia. No
No. Dios multiplica los panes, no Jesús. Dios multiplica los panes y los peces todos los días para cada uno de ustedes. La mayoría de las personas viven al día, a veces con un poquito de dinero o con nada en su bolsa, así se van a dormir. Y en la mañana hacen su vida con gasolina, con comida, con actividad, se mueven, van y vienen en aquello que le dieron importancia. Agarran su celular y hablan, ven, hacen. Porque Dios cada vez sigue multiplicando los panes y los peces, que más que panes y peces, multiplica las respuestas a todas sus necesidades. Entonces, ¿por qué seguir pensando con tanta ignorancia tantas cosas? ¿Por qué seguirle dando valor a tantas situaciones que definitivamente nos seguimos revolcando en la carencia cuando no debe de ser así? Reconozcamos la verdad. A donde voltees a ver está la abundancia, la providencia de Dios. Por ejemplo, un árbol es maravilloso. En esta época que sus hojas no están presentes en muchos árboles o que nomás están unas ramitas ahí, y de repente ver que en 2, 3 días, una semana, cuando viene la primavera, ¡pum!, el follaje aparece increíblemente. Es maravilloso. Voltear a ver al cielo y los colores del cielo es algo magnífico. Ahora, si no lo quieren así, pues pueden voltear a ver un carro, la tecnología que hay en él. Pueden voltear a ver una persona, la vida, la oportunidad de comunicarse, de convivir. La vida es tan maravillosa y maravillosa es la vida. ¿Por qué permitimos que las ideas y valores erróneos que se le han dado al dinero o que ustedes le siguen dando al dinero les roben su paz, les quiten su paz, les quiten su salud, les quiten su bienestar, les quiten la forma verdadera de vivir? ¿Cómo es posible que sigan permitiendo algo así cuando de lo que se deben de ocupar es de vivir plenamente y experimentar en amor la vida? Realmente elevar su conciencia. A final del día, aquel que le da un valor erróneo al dinero, como hoy se lo da la mayoría, solo está sobreviviendo. Y lo más triste es que cuando llegue el término de su vida, el ocaso de su vida, no se llevó nada, ni siquiera experimentó, porque solo sobrevivió. La vida no es así ni es para eso. La vida es para experimentarla plenamente, lo más plenamente posible. Entonces no permitamos que la ilusión, que la idea errónea de la carencia nos arrebate la verdad de la abundancia y la plenitud que siempre ha estado frente a nosotros y en nosotros. Ya no vivamos de la ilusión que nos da una confusión, que nos transdiversa la realidad. Vivamos más de la verdad, donde la verdad está presente y cada mañana al salir el sol nos recuerda la nueva vida. Cada día Dios nos está refrendando la existencia. Y si existimos, todo es posible. Y si todo es posible, podemos utilizar nuestro libre albedrío para elegir aquella posibilidad que queremos experimentar y vivir. Eso es verdad. Esa es la verdad. Esa es la vida. Ese es el amor. Esa es la oportunidad que Dios nos ha dado y que estamos utilizando solo para sobrevivir. Y ni siquiera bien, para mal sobrevivir, porque tenemos miedo, porque sentimos que la carencia es verdad y está presente, cuando no es cierto y no es así. Hoy en día tenemos acceso a cosas que usamos y que son buenas, pero que no necesitamos. Si las tenemos, qué bueno, pero si no, también. Es mejor disfrutar la vida plenamente que solo sobrevivir. Se están perdiendo de su familia, se están perdiendo de sí mismos. Y como les digo, no por nada, yo creo que todos los días, creo que a las 6, 7 de la noche, en el radio, cuando yo era niño, siempre oía, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y desde niño eran bien importantes para mí esas palabras. Me retumbaban en mi cabeza, en mi corazón. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y era una voz tan bonita y me gustaba escucharla nuevamente. Usted me estaba esperando esa hora
¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Con esas palabras yo crecí. Y yo creo que eso resume muchas cosas. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si te pierdes a ti mismo? Y con eso no quieres pensar que es una persona que quiera ser millonario, quiera tener todo. No, hasta una casa, un carro, más dinero o no tener deudas, es lo mismo. Porque te quieres ganar el mundo es lo físico, aquello que tú condicionas y te pierdes a ti mismo del valor verdadero de la vida. Y lo que tenemos que hacer entonces es vivir de acuerdo al valor verdadero de la vida. ¿Y qué creen? Todo lo demás se da por añadidura. Lo que siempre quisiste que no pudiste, con lo que batallaste y te esforzaste, con lo que le das tanto valor porque no podías o era inalcanzable. Cuando vives correctamente, todo eso viene a ti. Se da por añadidura y está enfrente de ti sin ningún problema. Y es una gran diferencia andar persiguiendo las cosas a que las cosas lleguen a ti. La abundancia, la plenitud, la providencia de Dios en toda la creación es la verdad. La carencia solo es una ilusión que el ser humano, al darle ese valor, vive y experimenta, pero que no es una verdad. Gracias a Dios no lo es. Despierta, oh ser humano, despierta de ti mismo, libérate de ti mismo, libérate de tu carencia que solo tú le das existencia. Ve la verdad, donde la verdad te hará libre. La providencia misma de Dios es lo que sustenta esta existencia. Despierta, despierta, despierta.